Cualquiera que tocare un cadáver de cualquier persona que estuviere muerta y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanta agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. El anterior extracto de la Biblia se refiere a la purificación de los inmundos, es decir, a la purificación de las personas cuyo cuerpo ha muerto, pero cuya alma se encuentra en otro lugar, llámese plano astral o cualquier otra cosa. En este mundo existen cosas inexplicables que apenas estamos comenzando a comprender. Una de ellas es la muerte. Ocurre que cuando una persona muere, al parecer solo lo hace carnalmente, pero no espiritualmente. Es decir, que cuando una persona deja de vivir, su cuerpo se queda infuncional, putrefacto, hasta convertirse en polvo. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿y qué pasa con el alma? Sabemos que el alma no se puede convertir en polvo, ya que nuestra alma pertenece a un mundo superior, otra dimensión, y es aquí cuando empieza lo emocionante. Yo soy el documentalista, y esto es tocar a los muertos, cadáveres astrales. Supuestamente, cuando una persona muere, su alma va a otro lado. Pero no siempre es así. Hay quienes afirman que el alma de ciertas personas se queda en alguna etapa de transición entre nuestro mundo y su lugar de destino. Llámese cielo, Sheol, infierno o purgatorio, como sea. El punto es que para estas personas, o debería decir almas en pena, o más macabro aún, cadáveres astrales. Para este tipo de entes hay algo aún en este mundo que los mantiene anclados. Pueden ser diferentes cosas. Por ejemplo, un alma que dejó algo inconcluso en esta vida y no quiere irse sin terminarlo, o simplemente porque hay algo emocional que no lo deja ir. Estos cadáveres astrales, al no poseer un cuerpo físico que los mantenga en este mundo, tienden a aferrarse a las cosas materiales. Es a lo que podríamos llamar casas embrujadas, objetos encantados, muñecas, pinturas malditas o más. Pero también se mantienen cerca o apegados a las personas que en esta vida eran cercanas a su persona. Es por eso que normalmente cuando un ser querido fallece, muchas veces los hijos, parejas u otras personas cercanas dicen haberlos visto. Inclusive, hay quienes en sueños se despiden de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando estos cadáveres astrales fueron personas malas en vida? Personas que no tenían familia ni nadie que les eche de menos. Que fueron malhechores o, dicho de otra forma, grandes pecadores. Pues resulta que estas almas
sucias y repugnantes, deambulan por todo el mundo, andan de un lado a otro buscando absorber la energía vital de las personas, cuyas facultades mediúmnicas, de lo cual hablaremos en otro video, son de gran ayuda para estos seres que tienen la intención de quedarse en este mundo a toda costa. Es aquí cuando expresiones como la de "se le subió el muerto" cobran mucha importancia y sentido, pues una persona, al ser más vulnerable, puede entonces estar susceptible a ataques por parte de estos entes malvados. Si te gustan los temas de brujería, hechicería o prácticas ocultas, entonces muchas cosas parecen acomodarse. Por ejemplo, hay personas, llámense brujos, chamanes, curanderos, paleros o médiums, que se dedican a hacer trabajos oscuros y llevan a cabo pactos con estos cadáveres astrales. A menudo confundidos con demonios, para que ataquen a otras personas y les roben la energía, los mortifiquen y les hagan vivir de manera miserable. Esto es así porque para que un cadáver astral pueda coexistir o habitar un cuerpo físico, este cuerpo necesita estar abierto o susceptible para poder ser poseído. Cuando una persona está deprimida, cuando siente celos, odio, rencor, cuando no está abierta al perdón, es cuando se dice que la persona está vulnerable. Es ahí cuando el cadáver astral se apodera de ella. Volvamos al principio, en donde la Biblia nos dice en Números 19:13: cualquiera que tocare un cadáver de cualquier persona que estuviere muerta y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. La Biblia no se refiere a que toques el cuerpo físico del muerto, sino que toques el cadáver astral del muerto en cuestión. Porque tocar el cuerpo físico es algo necesario. Los cuerpos deben recogerse, limpiarse, prepararse, colocarse, etc. Por lo que es imposible, al menos para el forense, los médicos, los familiares, etc., no tocar el muerto. Así es que tocar a un muerto es algo totalmente natural, como cuando un ser querido fallece y uno corre a abrazar el cuerpo sin vida de aquella persona. Entonces no, la Biblia no se refiere a cadáveres físicos, sino a cadáveres astrales, espíritus inmundos, almas en pena, etc. Es bien sabido por todos nosotros que al momento de leer la Biblia debemos hacerlo de manera casi metafórica. Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por lo que nuestra comprensión objetiva de las cosas nos indica. Debemos analizarlo todo por completo. Para esclarecer esto un poco más, hablemos de algo llamado luto funerario. Resulta que en el plano astral, o plano de oscuridad, donde se encuentran estas almas en pena o cadáveres astrales, tiene sus peculiaridades. Entre ellas, debe de interesarnos lo siguiente. Los entes que habitan en este plano de oscuridad no pueden ver el color negro. Esto, irónicamente, aclara muchas cosas para nosotros. Verán, el color negro es utilizado inclusive por la Iglesia Católica. Los exorcistas usan trajes negros. Muchas Biblias tienen cubiertas negras.
Muchos rosarios son negros también. Pero, ¿por qué? Todo se puede explicar con lo que conocemos como luto funerario, que es una práctica que consiste en vestir a todos los miembros de la familia, seres queridos o allegados al fallecido en el momento de la velación y del entierro. Esto para evitar que el cadáver astral del recién fallecido pudiera aferrarse a los sentimientos, pensamientos o llantos de sus seres queridos y así no tener más remedio que cruzar al otro lado. Los ataúdes también solían ser negros, porque de esta manera se evitan muchas cosas, principalmente la ingrata impresión para el alma de poder ver su cuerpo físico en estado de descomposición. Otra práctica ya no muy utilizada era la de colocar telas negras en las ventanas de la casa del difunto para así evitar que éste tratase de volver a su residencia para quedarse ahí o aferrarse a ciertos objetos como los espejos, ya que la mayoría de quienes mueren se niegan a creerlo y al pasar frente a un espejo y no mirar su reflejo en él, sienten una terrible angustia. El tiempo que debe durar este luto funerario debe de ser de 9 días, para así dar tiempo al alma en pena de comprender lo que le está ocurriendo y así pueda seguir su camino tranquilamente hacia donde le corresponde. Por eso es también que existen los llamados novenarios o letanías de responso. Ahora todo es más comprensible, ¿no? Mientras que por un lado existen almas en penas cuyas intenciones no son malas, sino que simplemente no comprenden lo que les está ocurriendo. Por otro lado también existen almas en pena que se niegan a aceptar su situación y al no tener algo a lo que aferrarse tratan con desesperación de robar la energía vital de las personas más susceptibles para poder, de alguna forma, seguir en este mundo. Los cadáveres astrales confundidos son aquellas personas que tienen seres queridos que oren por ellos y les otorguen solo la energía necesaria para que cruce al otro lado. Los cadáveres astrales malignos son aquellos que en vida fueron malas personas, asesinos, desalmados, secuestradores, pedófilos, gente a quien nadie va a extrañar. Son este tipo de almas parásito las que pueden poseernos sin darnos cuenta y robarnos la energía. Y son estos cadáveres astrales los que son usados por los brujos, chamanes, hechiceros y demás para atacar a sus objetivos. Yo soy el documentalista. Y esto fue Tocar a los muertos, cadáveres astrales. Saludos especiales para Josué Olivier Víquez, Carlos Pérez, Gerardo García, Marcelo Miguel. Los mejores temas de amor: Miguel Ángel Acosta, Tania Díaz, Paul Torres, Alexander Morales, Arci García, Cristian Rodríguez Pacheco, Teresa Dávila, Luis López, Orlando Camacho, Leonardo Reales Pedrosa, Javier Valleza, Ángel Rijo, Luis López, Candy Jiménez, Ángeles, Juan González, El Ojo La Pestaña, Gabriel Mendoza Jiménez, Mauricio Mendoza, Luis López, Millennium Kingdom y Last Titan. Gracias y hasta la próxima. Donde se puede llevar solo la mente a cuestas, libre el alma. Ni siquiera
este